explicar algunos elementos importantes que podemos ver en el cuello. Si ustedes observan, les había dicho que a través de la anatomía palpatoria podemos palpar ciertos elementos o ver ciertos elementos que son normales. En primer lugar, vemos unas bandas que pasan lateralmente por el cuello, desde el esternón hasta la cabeza. Esto acá, ¿qué músculo será? Muy bien, el esternocleidomastoideo, ¿correcto? El esternocleidomastoideo. Entonces ahí tenemos un músculo que es bastante desarrollado, que es bastante notorio, que es el esternocleidomastoideo. Entonces eso es normal, lo podemos ver, lo podemos palpar. En la línea media ya mencionamos algo. ¿Qué había en la línea media? Cartílago tiroides. Entonces aquí tenemos también la palpación del cartílago tiroides. ¿Correcto? Hacia los lados. Aquí, ¿qué tenemos? Palpamos acá, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. Acá tenemos el borde superior del trapecio. Y finalmente, sobre la clavícula, acá tenemos una fosa. Esa fosa se llama fosa supraclavicular. ¿Correcto? Fosa supraclavicular. Son los elementos que fácilmente se pueden palpar a este nivel, a nivel del cuello, ¿correcto? Y son normales, ¿correcto? Vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los límites del cuello? Estamos viendo los límites del cuello y vamos a describirlos, ¿no? Entonces, el cuello presenta límites. Tengo un límite superior y tengo un límite inferior. El límite superior está dado por el borde inferior de la mandíbula. En primer lugar, el borde inferior de la mandíbula. Luego tenemos aquí el ángulo de la mandíbula. Luego tenemos acá el borde posterior de la rama ascendente. Borde posterior de la rama ascendente. Detrás del oído, aquí tenemos un bultito, la apófisis mastoides. Apófisis mastoides. Luego tenemos aquí la línea curva occipital superior. La línea curva occipital superior y finalmente termina acá en este bultito que palpas en la parte posterior de tu cabeza, la protuberancia occipital externa, ¿correcto? Entonces, borde inferior de la mandíbula, ángulo de la mandíbula, el borde posterior de la rama ascendente, apófisis mastoides, la línea curva occipital superior y la protuberancia occipital externa, ¿correcto? Muy bien. Protuberancia occipital externa. Límite inferior, ¿correcto? Límite anterior inferior, ¿qué encontramos? Acá se pueden palpar. ¿Recuerdan que teníamos aquí? Horquilla external en el centro. Y hacia los lados, ¿qué pueden palpar? Cara superior ¿de quién? De la clavícula. El límite posterior inferior es una línea que pasa por la articulación acromioclavicular de lado a lado, pasando por la apófisis espinosa de C7. ¿Correcto? Entonces, repito nuevamente, límite anterior inferior, horquilla external, cara superior de la clavícula. Límite posterior inferior, una línea imaginaria que pasa por ¿dónde? De la articulación acromioclavicular a la otra articulación acromioclavicular, pasando por ¿dónde? Por la apófisis espinosa de C7, ¿correcto? Ahí tenemos el límite del cuello. Entonces, ya tenemos bien delimitado dónde se encuentra nuestro cuello, ¿correcto? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Observen acá. Acá estamos viendo un cuello bastante notorio, donde podemos ver aquí lo que vendría a ser el cartílago tiroides. Luego tenemos aquí el cartílago cricoides y acá tenemos a la tráquea, ¿no? Se puede ver porque es una persona bastante delgada, es una mujer bastante delgada, ¿correcto? Vemos también la presencia justamente aquí del trapecio, la clavícula, ¿correcto? Acá vemos el esternocleidomastoideo, de un lado, del otro lado, ¿correcto? Y en personas que son muy delgadas, se puede notar a veces el trayecto y el paso de una vena. ¿Cuál es la vena más superficial que pasa por aquí? A ver, ¿cuáles son las venas? Les dije cuáles venas son del cuello. ¿Qué vena tengo ahí? La yugular, ¿ya? Y la que es más superficial es la yugular
externa, la que se puede ver claramente en algunas personas, sobre todo que son delgadas. Se ven claramente la vena yugular externa, que está justamente por encima del esternocleidomastoideo. Vamos a ver ahora el estudio de la columna vertebral. Vamos a ver unos puntos importantes. A ver, ahí está. Listo. La columna vertebral se encuentra en el eje axial de nuestro cuerpo. Si ustedes se acuerdan, el eje axial de nuestro cuerpo estaba conformado pues por la cabeza ósea, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la columna vertebral, ¿por cuántas vértebras está formada? La columna vertebral por 3. 33, correcto, 33 vértebras. Entonces, la columna vertebral está conformada por 33 vértebras, ¿correcto? No se olviden, 33 vértebras, importantísimo. Acuérdense la edad de Cristo cuando murió en la cruz, 33, ¿no? Ahora, la columna está dividida en segmentos. Segmento cervical, segmento dorsal, segmento lumbar, segmento sacrocoxígeo. ¿Correcto? Esos son los segmentos como está dividido la columna. ¿Cuántos son? 5, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxígeo. Son los segmentos como está dividida la columna. En el segmento cervical está conformado por 7 vértebras que se denominan de C1 a C7. ¿Correcto? 7 vértebras cervicales. El segmento dorsal o torácico está formado por 12 vértebras, de T1 a T12. De T1 a T12. El segmento lumbar está conformado por 5 vértebras, de L1 a L5. De L1 a L5. El segmento sacro está formado por la fusión de 5 vértebras, de S1 a S5. S1 a S5. Y finalmente, el segmento coxígeo está formado por 4 vértebras coxígeas. ¿Correcto? De CO1 a CO4, pero también son vértebras fusionadas. Es decir, escuchen bien, las vértebras cervicales, dorsales y lumbares son vértebras individuales, ¿correcto? Y las vértebras sacras y coxígeas son vértebras fusionadas, son vértebras fusionadas. Vista lateral de la columna. ¿Qué ven o qué notan de la columna? ¿Qué les llama la atención? Muy bien, la presencia de curvaturas. La columna no es una estructura recta, sino presenta de manera lateral, presenta curvaturas. Entonces, presenta curvaturas de concavidad posterior a nivel cervical y a nivel lumbar. Esas curvaturas de concavidad posterior se llaman lordosis. Entonces, ¿dónde están las lordosis? En cervical y lumbar. Pero también tenemos curvaturas de convexidad posterior. Curvaturas de convexidad posterior. A eso le llamamos cifosis. ¿Correcto? ¿Y dónde están las cifosis? Segmento dorsal y segmento sacrocoxígeo. Y segmento sacrocoxígeo. Ahí encontramos las cifosis. ¿Correcto? Muy bien. Cuando estas curvaturas se pueden acentuar, se pueden hacer mucho más notorias, estamos hablando de una ¿Hiper qué? Lordosis o una hipercifosis. ¿Correcto?
Fisiológicamente, cuando la mujer entra en estado de gravidez, en estado de gestación, ¿cuál creen que es la curvatura que va a aumentar? A ver, en una persona que está gestando, ¿cuál es la curvatura que fisiológicamente, no patológicamente, va a aumentar? ¿Cuál? La lordosis lumbar. ¿Ya? ¿Seguro? La sifosis dorsal. La sifosis dorsal. Solo es Está con la a ver, pónganse a ver, ¿qué es lo que aumenta? Miren, pónganse a proyecten y miren una gestante, ¿qué es lo que le aumenta? Parece que tuviera más colita, ¿no? ¿Se han dado cuenta o no? ¿No? Se vuelve más fotoncita, entre comillas, ¿no? Ah, esa sería la... ¿Por qué? Porque aumenta la cosa. lumbar. Muy bien, aumenta la sifosis sacrococcígea. ¿Por qué? Porque la pelvis que está recta comienza a rotar para que se pueda acomodar el feto. Entonces aumenta justamente la sifosis sacrococcígea. ¿Correcto? Muy bien. El jorobado. ¿Cuál de las curvaturas ha aumentado? Sifosis dorsal. ¿Correcto? La sifosis dorsal. Correcto, muy bien. Muy bien. La curvatura, mejor dicho, si la columna la vemos ahora de frente, no, de frente, la curvatura, la columna debería ser así, más o menos recta, pero a veces ocurre que la columna se puede desviar para un lado o hacia el otro lado. A eso le llamamos escoliosis. Escoliosis. ¿Correcto? ¿Ustedes pueden sufrir escoliosis? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una mala postura, ¿no? ¿Qué postura mala tienen ustedes? A ver, para que ustedes podrían tener una escoliosis. Normalmente, el ser humano tiene una escoliosis, pero ligera. Tenemos un hombro más alto que el otro, pero es ligera. Pero hay momentos que esa escoliosis es muy notoria. Así. ¿Y por qué se puede dar esa escoliosis? Uno, como consecuencia de cargar mucho peso a un lado del cuerpo. Ejemplo, cuando están con su mochilita, llevando su néter, llevando su pauchet, todos los libros de anatomía, con una sola asa. ¿Correcto? Es una forma donde estamos produciendo, digamos, una mala postura o sobrecargando una parte del cuerpo. Los obreros que cargan peso, los que llenan techo, por decirlo, todo el peso hacia un lado. ¿No? Correcto, también es una forma. Y el odontólogo también, ¿por qué? ¿Cuál es la mala postura que puede tener un odontólogo? A ver, ¿quién me dice? Ya, puede ser sentado, que está así, ¿no? Correcto, pero también acuérdense, ¿dónde tenemos al paciente? El paciente está, ¿a dónde? ¿A qué lado está el paciente? Está hacia un lado, ¿cierto? Entonces, por lo que está hacia un lado el paciente, nosotros tendemos a hacer esto de manera, ¿no?, inconsciente. Estamos curvando la columna hacia un lado. Entonces es muy bueno que siempre nos acordemos que la postura es importante, sobre todo nosotros, porque si no, no vamos a durar mucho. Muy bien, ahí tienes una vista general de la columna. Entonces ahí está la columna TAC. ¿Y cuál es? Una vista lateral y una vista frontal, bueno, posterior. Importante que estas estructuras que ves aquí, llamados cuerpos vertebrales, siempre están mirando hacia adelante. Y estos elementos llamados apófisis espinosa siempre están mirando hacia atrás. ¿Correcto? Cuando se articulan estos elementos, forman unos agujeritos. Estos agujeritos que ves por acá se llaman agujeros de conjunción. Agujeros de conjunción. Y por ahí van a pasar, ¿qué cosa? ¿Qué pasa por ahí? Los nervios raquídeos. Por los agujeros de conjunción van a pasar los nervios raquídeos.
Muy bien. Ahora veamos las partes que presenta toda vértebra. Como les dije, las vértebras cervicales, las dorsales y las lumbares son vértebras individuales. Y cada vértebra presenta pues su propia característica común. Entonces vamos a ver qué características comunes tienen todas las vértebras. En primer lugar, ya he mencionado que hacia adelante encontramos ¿qué cosa? El cuerpo vertebral, ¿correcto? Inmediatamente detrás del cuerpo vamos a encontrar un espacio. Ese espacio se va a llamar agujero vertebral. Y detrás del agujero vertebral tenemos la apófisis espinosa, ¿correcto? Si se han dado cuenta, hemos variado un poquito las diapositivas. Por ahí he visto que tienen las diapositivas antiguas. Se los voy a mandar luego para que se actualicen, ¿correcto? ¿Ya? Y estamos viendo un poquito de inglés del paso. ¿Ya? En inglés para que puedan ir practicando. ¿Ya? Listo. Vamos hacia los lados. Hacia los lados, ¿qué tenemos? Las apófisis ¿qué? Transversas. Apófisis transversas, ¿correcto? Ahora, presten atención. El cuerpo está unido a la apófisis transversa a través de ¿quién? Del pedículo. Del pedículo. La apófisis transversa está unida a la apófisis espinosa a través de ¿quién? La lámina. ¿De quién? La lámina vertebral. Y tanto en la parte superior como inferior tenemos los llamados procesos articulares superiores y procesos articulares inferiores. ¿Correcto? Eso vamos a encontrar en toda vértebra, es decir, una vértebra cervical, en una vértebra dorsal, en una vértebra lumbar. Las partes que corresponden justamente a estos elementos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Veamos lo siguiente. Entonces, presten atención, vamos a hablar de las características que presentan cada vértebra de cada segmento, ¿no? Características típicas, es decir, características que tiene cada una de estas vértebras. Y comenzamos con las cervicales. A ver, toda vértebra cervical, en primer lugar tiene ¿qué cosa? Un agujero vertebral que tiene ¿qué forma? ¿Qué forma tiene? Una forma triangular. Entonces, en las cervicales, una característica común de las cervicales es que tienen un agujero vertebral que tiene forma triangular. Segunda característica, la mayoría de las vértebras cervicales tienen una apófisis espinosa que es bífida. Bífida. La mayoría de las cervicales, ¿correcto? Tercera característica, los cuerpos evidentemente son pequeños, pero presentan unos elementos llamados apófisis semilunares. Solamente es característica de las cervicales. La presencia de las apófisis semilunares, o también llamadas unciformes. Otra característica, la presencia de este agujero, que solamente la tienen las cervicales. Agujero transverso. Agujero transverso. ¿Correcto? Repito entonces, características particulares de las cervicales. ¿Cuáles son? Agujero vertebral que tiene forma triangular. Apófisis espinosa que es bífida, correcto. ¿El cuerpo qué es? Es pequeño y tiene ¿qué cosa? Las apófisis semilunares unciformes. Y finalmente, la presencia del agujero transverso. 4 características que tienen de comunes las cervicales, ¿correcto? El resto son elementos que hemos visto, por decir, ¿qué tenemos acá? Lámina. ¿Qué tenemos acá? Pedículo. ¿Qué tenemos acá? ¿Todo esto qué es? Apófisis transversa, ¿no? Tubérculo anterior, tubérculo posterior, ¿no? Y acá tenemos lo que viene a ser los procesos articulares, con su carilla particular. Dorsales. A ver, ahí estamos viendo las dorsales. Características dorsales. ¿Cómo es el agujero vertebral? Tiene forma circular. Esto es una primera característica, forma circular. ¿Cómo es la apófisis espinosa? En las cervicales, ¿cómo era? Bífida, ¿no?
En las dorsales o torácicas, ¿cómo es? Unituberosa, es decir, termina en una punta. Unituberosa. Las apófisis transversas, ¿hacia dónde se dirigen? Oblicuas hacia atrás. ¿Correcto? Las apófisis transversas tienen una dirección oblicua hacia atrás. ¿Correcto? El cuerpo presenta caries articulares. El cuerpo presenta caries articulares superiores e inferiores. ¿Correcto? Caries articulares superiores e inferiores. Caries articulares superiores e inferiores. Y la carie articular superior está aquí, está mirando hacia dónde, hacia atrás. La carie articular superior mira hacia atrás. Características de las dorsales. ¿Cuántas dorsales tenía? 12, ¿no? Y ahí están sus características. ¿Correcto? Evidentemente el cuerpo va a ser mucho más grande en una vértebra cervical. Ya. Vértebras lumbares. Característica. La apófisis espinosa es corta y de forma cuadrangular. La apófisis espinosa es corta y de forma cuadrangular. Las apófisis transversas también son cortas. Apófisis transversas también son cortas. Las superficies articulares superiores, ¿hacia dónde están mirando? Las superficies articulares superiores o caries articulares superiores, ¿hacia dónde están mirando? Hacia adentro. Están mirando hacia adentro. Acuérdense que las dorsales, ¿hacia dónde miraban? Hacia atrás. El agujero vertebral, ¿qué forma tiene? Triangular. ¿Y el cuerpo cómo es? El cuerpo es mucho más grande, ¿correcto? Acuérdense que la columna vertebral es más o menos así, si queremos hacer un esquema. Este esquemita aquí nos está indicando en cuanto a los cuerpos, que cuanto más descendemos en la columna vertebral, el cuerpo vertebral, ¿cómo es? Más grande. Cuando más ascendemos, el cuerpo va a ser más pequeño, ¿correcto? Pues también para que recuerden. Entonces, evidentemente, pues las lumbares van a ser mucho más grandes que las dorsales, mucho más grandes que las cervicales. Correcto. Y bueno, vértebras fusionadas, acá tenemos a la vértebra sacra, ¿correcto? ¿Correcto? Que es una vértebra fusionada. La vértebra sacra, o el sacro, ¿por cuántas vértebras fusionadas está formada? ¿Cuántas vértebras fusionadas forman el sacro? 5 vértebras sacras, ¿correcto? 5 vértebras sacras. ¿Qué vemos entonces aquí? Bueno, es una vista superior, vemos el cuerpo vertebral. Detrás del cuerpo vemos el agujero vertebral, que también se llama canal sacro o conducto sacro, también se llama así, agujero sacro o conducto sacro. ¿Qué más vemos por aquí? Las alas. Estas son las alas del hueso sacro, ahí tienen las alas, derecha e izquierda. Y vemos también la carie articular. Las caries articulares están mirando hacia atrás. En vez de apófisis espinosa, como están fusionadas, presenta ¿qué cosa? Una cresta sacra. Representa una cresta sacra, ya no tiene apófisis espinosa. Y básicamente esas son las características de este hueso llamado hueso sacro. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Está entendiendo? ¿Sí? Seguimos entonces. Muy bien, entonces, pregunta. ¿Cuántos huesos forman la columna cervical? 7. Muy bien, la columna vertebral está formada por 7 huesos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos huesos tiene el cuello? ¿Seguro?
¿Quién falta entonces? Adriana, ¿quién falta? Muy bien, entonces la columna vertebral está formada por 8 huesos, 7 vértebras cervicales y el hueso hioides. ¿Correcto? Entonces, los huesos que van a conformar justamente la columna vertebral, perdón, la columna cervical o los huesos del cuello son solamente 8 huesos. Las 7 vértebras cervicales y el hueso hioides. ¿No? Muy bien, entonces ahí estamos viendo en conjunto a estas vértebras cervicales. Pregunta. Entonces, ¿cuántos dije que eran las cervicales? 7, ¿no? Entonces acá tienes C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Pregunta, ¿quién está arriba de C7, de C1? ¿Qué hueso? No, ¿quién está arriba de la primera cervical? El cráneo, pero el hueso. ¿Cómo se llama este huesito que tenemos acá atrás? ¿Cómo se llama este huesito? Cultura general, ¿no? ¿Cómo se llama este hueso? Frontal. ¿Cómo se llama este hueso? Occipital. Ya ven, sí lo saben. Entonces, la C1 se articula hacia arriba, mejor dicho, C1 se articula hacia arriba con el occipital. Y C7 hacia abajo, ¿con quién se articula? No. ¿Con quién? ¿Con el hioides? No. ¿Quién continúa? Con la T1. Las vértebras dorsales o torácicas. ¿Con quién se articula entonces? Con T1. Con T1. El hueso hioides está por aquí. ¿A nivel de quién? El hueso hioides está a nivel de ese 3. Entonces el hueso hioides ubica a nivel de ese 3. ¿Correcto? Muy bien, pues ahí lo tenemos. Ya saben que aquí los cuerpos siempre van a estar hacia adelante, las apófisis espinosas siempre van hacia atrás. Acá tenemos una curvatura cervical, curvatura de concavidad posterior. ¿Cómo se llama esa curvatura? Lordosis. Entonces ahí tiene la lordosis, ¿correcto? Muy bien, y ya vamos a ver las articulaciones. Entonces, en el caso justamente de estas vértebras, vamos a ver lo siguiente de manera muy general. Miren por aquí. Esta es el atlas, o C1. A ver, a simple vista, ¿qué es lo que te llama la atención del atlas? A ver. No, estás viendo, acuérdate que estás viendo una vista lateral. No, estás viendo una vista lateral. Pero ¿qué te llama la atención? A ver, en primer lugar, que tiene un arco anterior y un arco posterior. ¿Correcto? Y lo que tiene hacia los lados se llaman masas laterales. Lo vamos a ver en un ratito con mayor detalle. En C2, o el axis, ¿qué es lo más notorio? Esta saliente ósea, llamado apófisis odontoides, es lo más notorio. C6, o una vértebra cervical típica. Ya tenemos un cuerpo, ya tenemos la apófisis transversa, agujero transverso, tenemos aquí los procesos articulares inferiores, superiores y la apófisis espinosa que es bífida. C7, lo más resaltante de C7 es que tiene una apófisis espinosa prominente o alargada. Eso es lo más resaltante. ¿Ya? Ahora, si no te queda claro, vamos por acá. Vamos a ver aquí mucho más claro. Observa aquí. Ahí tienes al atlas. ¿Correcto? O C1. Y ahora sí dime, ¿qué es lo que ves en el atlas que no se parece a una vértebra cervical típica? A ver. Ya, tiene un agujero muy amplio. ¿Qué más? No tiene cuerpo y no tiene qué cosa más. ¿Qué más le falta? ¿Apófisis qué? Espinosa.
Entonces, mira aquí, el atlas es como si fuera una rosquita. No tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, ¿correcto? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un arco anterior que es más corto en su longitud y tiene un arco posterior que es mucho más largo, ¿correcto? Hemos dicho que estos elementos que están ubicados de manera lateral se llaman masas laterales, ¿correcto? Describimos un poquito más. El arco anterior tiene un tubérculo anterior. El arco posterior tiene un tubérculo posterior. El arco anterior, en su cara posterior, tiene una caría articular. Una caría articular que se va a articular con la apófisis odontoides. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero acá va a ir la apófisis odontoides. En el arco posterior tenemos aquí un canal. Ese canal corresponde a la arteria vertebral. Pues aquí va a pasar una arteria llamada arteria vertebral. Vamos hacia las masas laterales. ¿Cómo se llaman estos elementos? Apófisis ¿qué? Transversa. Con su agujero transverso. ¿Correcto? Esta es una vista superior del atlas. ¿Por qué sé que es una vista superior del atlas? Porque presenta esta superficie llamada cavidad glenoidea del atlas. ¿Qué forma tiene la cavidad glenoidea? ¿Cómo es su superficie? ¿Es cóncava o es convexa? ¿Cómo la ven? ¿Es excavada o es abultada? Excavada, entonces es cóncava, ¿correcto? Entonces, escuchen bien, la cavidad glenoidea ¿cómo es? Cóncava, ¿correcto? Porque se va a articular con ¿quiénes? Con los cóndilos del occipital. Y los cóndilos son todo lo contrario, o sea, son convexos, ¿correcto? Por eso esto es cóncavo. Entonces, donde mires la superficie articular que es cóncavo, está indicando que esto es la cara superior, ¿correcto? Muy bien, acuérdense de ello. A ver, ¿por qué le llaman atlas a esta vértebra? Ya. ¿Y quién era Atlas? La persona. Ya, pero ¿qué era? ¿Una persona? ¿Era un sujeto común y corriente? ¿Era un dios o era un semidios? Un semidios griego, ¿no? Que, digamos, como castigo, cargaba el mundo en sus hombros, ¿cierto? Y digamos, por esa similitud, que esta vértebra, digamos, encima de él está la cabeza, le llaman Atlas. Correcto. Ahora escuchen. Los chicos de la Científica del Sur, carrera de estomatología, ¿se sentirían bien si una chica viene y le dice Atlas? A ver. ¿Se sentirían bien o no? Ah, se está diciendo semidios griego. Sí, porque ella es mi mujer. Respirado. Su madre. He hecho bien las vacaciones. Bien, ¿ah? Ya. ¿Estarían contentos o no, chicos? Si le dice a una chica, le dice, eres mi Atlas. ¿Ah? ¿O te preocuparías? No sé. No sé eso, hombre. Yo me preocuparía, ¿por qué? Porque el Atlas no tiene cuerpo. El Atlas no tiene cuerpo. Y lo más triste, no tiene apófisis espinosa. Acuérdate, el Atlas no tiene dos cosas importantes que tiene toda vértebra, que es cuerpo y apófisis espinosa. No te olvides. ¿Correcto? No te olvides, es lo más característico. Mira aquí. Vista anterior, tubérculo anterior, apófisis ¿qué? Transversas, agujero transverso, que es una característica justamente de las cervicales. ¿Qué más vemos? Caría articular superior, caría articular inferior. A la superior, ¿cómo le hemos llamado? Cavidad glenoidea. Y la inferior es la que se va a articular ¿con qué? Con la vértebra que está abajo. ¿Qué vértebra está abajo? C2 o axis, ¿correcto? Listo. Veamos lo siguiente. Ahí está. Axis o C2. Claramente les dije que el axis, ¿qué es lo que presentaba? O sea, apófisis odontoides. Acuérdate,
el axis va a tener una estructura, una prolongación del hueso llamado apófisis odontoides. Es lo más característico. O sea, si tú te confundes el axis con otra vértebra, es que estás mal. Porque esto es lo más característico y lo más notorio que tiene esta vértebra. La presencia de quién? Del axis. Perdón, del apófisis odontoides. Muy bien. Veamos lo siguiente. ¿Qué otras cosas presenta? Bueno, presenta sus carillas articulares superiores, que se va a articular evidentemente con el atlas. Presenta, ¿qué cosa? La apófisis espinosa, que es bífida. Presenta también sus láminas, correcto. Presenta el proceso articular inferior. Presenta las apófisis transversas. Presenta el agujero transverso, correcto. Esta vértebra ya presenta cuerpo. Acá está su cuerpo. O sea, ya presenta cuerpo. Apófisis espinosa, cuerpo. Carillas articulares superiores para que se articule con el atlas. Y sus carillas articulares inferiores que se articulan con C3. Entonces no se olviden. Están viendo, el atlas no tiene cuerpo, no tiene apófisis espinosa, tiene arcos y tiene masas laterales. En cambio C2, ¿qué es lo que presenta? Apófisis odontoides. Miren aquí, acá tenemos a la vértebra llamada C6. C6, lo más característico que tiene es justamente las apófisis transversas, pero en el tubérculo anterior de la apófisis transversa, porque recuerda que esta apófisis transversa tiene dos tubérculos, anterior y posterior, el anterior recibe el nombre de tubérculo carotidio, solamente C6 tiene la presencia del tubérculo carotidio. ¿Y por qué se le llama así tubérculo carotidio? Porque está en relación directa con la carótida, ¿correcto? Luego, los otros elementos son los mismos. Tiene su cuerpo, tiene sus apófisis semilunares, bonciformes, tiene la apófisis transversa, tiene su agujero transverso, tiene su lámina, tiene su pedículo, tiene su apófisis espinosa que es bífida, ¿correcto? Acá lo vemos también, acá está una vista anterior, acá está el cuerpo, acá pueden ver más claramente cómo son las apófisis semilunares, o también llamadas bonciformes, tiene la apófisis transversa, y en la parte posterior la apófisis espinosa que es bífida. Y finalmente C7, también llamado, conocida con el nombre de vértebra prominente. ¿Por qué se le llama así? Porque es una vértebra de transición entre las cervicales y las dorsales. Y como característica presenta una apófisis espinosa alargada y unituberosa. Esa es la presencia, justamente lo más importante que tiene como característica esta vértebra. El resto de elementos son los mismos. Entonces, ¿qué tengo acá? Cuerpo. ¿Qué tenemos acá? Apófisis semilunar, ¿correcto? ¿Qué tenemos acá? Agujero transverso. ¿Qué tenemos acá? Apófisis trans. ¿Qué tenemos acá? Lámina. ¿Qué tenemos acá? Pedículo. Y finalmente, apófisis espinoso, ¿correcto? Nuevamente, acá tienes el cuerpo, apófisis semilunar o bonciforme, agujero transverso, ¿correcto? Y los procesos articulares, tanto superiores e inferiores. No, el proceso es el todo. La carilla articular solamente es la superficie que entra en contacto con la otra vértebra. ¿Ya? A ver, presten atención, ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué elementos se articulan en la columna vertebral? Específicamente en la columna cervical. Presten atención. Entonces, ¿quiénes se van a articular? En primer lugar, voy a tener una articulación entre el atlas y el occipital. ¿Cómo se llama la articulación? Se va a llamar articulación occipito-atroidea. Entonces, la primera articulación que tenemos aquí es la articulación occipito-atroidea. O sea, ¿quiénes están articulando? El atlas con el occipital. ¿Correcto? El atlas con el occipital. ¿Correcto? Correcto. Luego tengo esta articulación. El atlas con el axis. Articulación atlantoaxoidea lateral.
Tercera articulación. Articulación uncovertebral. Uncovertebral. Unco. Las apófisis semilunares con el cuerpo vertebral. Uncovertebral. Uncovertebral. Por eso también se llama unciformes. ¿Correcto? Con el cuerpo vertebral. ¿Ya? Caries articulares superior e inferior. Las caries articulares superiores e inferiores se articulan. Y esa articulación se llama articulación siga apofisiaria. Siga apofisiaria. Siga apofisiaria. Correcto, entre las carillas articulares de las vértebras. Siga apofisiaria. Y la última, que está aquí, la articulación intervertebral, cuerpo con cuerpo. Entonces repito nuevamente, en la columna cervical, es decir, en las vértebras cervicales, tenemos 5 articulaciones principales. ¿Cuáles son estas articulaciones? Occipito-artroidea, correcto. Atlanto-arzoidea, lateral. Uncovertebral, siga hipofisiaria y la intervertebral. ¿Correcto? La occipito-artroidea es entre el occipital y el atlas. La atlanto-arzoidea lateral es entre el atlas y el axis. La uncovertebral es entre las apófisis unciformes, o llamados también semilunares. La siga hipofisiaria es la articulación que está entre las carillas articulares superiores e inferiores. Y finalmente la intervertebral es la que se da entre los cuerpos vertebrales. ¿Correcto? ¿Ahí estamos bien? Listo. A ver, digamos. Profesor, ¿podría repetir de nuevo? A ver, Por favor. primera, occipital-artroidea, entre el occipital y el atlas. Atlanto-arzoidea, correcto, lateral, entre el atlas y el axis. Uncovertebral entre las apófisis unciformes o semilunares. La siga hipofisiaria entre las carillas articulares superiores e inferiores. Y la intervertebral entre los cuerpos vertebrales. ¿Correcto? Vemos una vista anterior de la columna cervical, y vemos también la presencia de quién, de la apófisis, ¿qué? ¿Cómo se llama esta? Del axis. Apófisis ontoides con el arco del atlas. Y ahí se forma una articulación llamada articulación odontoatroidea. Odontoatroidea. ¿Correcto? Odontoatroidea. Aquí lo están viendo más claramente. ¿Cómo se llama esta articulación? ¿De la misma vía? A ver, ¿cómo se llama esta articulación? Atlanto-arzoidea lateral. Muy bien, esa es la atlanto-arzoidea lateral. Está viendo con dos ahí. Esta de aquí, intervertebral, correcto. Esa es la intervertebral. Esta de aquí, correcto, esa es la siga hipofisiaria. Correcto, y la tiene la siga hipofisiaria. Y esta de aquí, uncovertebral, correcto, esta es la uncovertebral. Entonces ahí tenemos las articulaciones. Entre los cuerpos vertebrales observamos también la presencia de un elemento. Entre los cuerpos existe un elemento llamado disco intervertebral. La característica de este disco intervertebral es que es un tejido fibrocartilaginoso. Es un tejido fibrocartilaginoso. Un tejido fibrocartilaginoso o un cartílago fibrocartilaginoso resiste ¿qué cosa? Los movimientos, ¿no? Y la fuerza de compresión. Es un cartílago muy especial justamente para los movimientos y la compresión que se da a ese nivel.
Listo, doctores. A ver, vamos aquí. Ya con lo poquito que ustedes han conocido el día de hoy. ¿Todo esto qué es? El cuello. La porción cervical. ¿Qué es? Las vértebras cervicales. ¿Cómo decir el cuello? También una radiografía. Ya, estos son las vértebras cervicales. Ya. ¿Qué será esto de acá? Muy bien, esto es el occipital. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Correcto? ¿Qué habla acá? Aquí estará el disco intervertebral. ¿Correcto? ¿Qué son estos? La ponzifinosa. ¿Qué son estos? Carillas articulares, superiores e inferiores. ¿Qué es esto? Cuerpo. Miren, con un poquito de información ya ustedes pueden leer planos. O sea, ya saben cómo es la ubicación justamente de las vértebras, pueden decir si esto está bien o está mal. ¿Correcto? Pero ya ustedes pueden finalmente traducir esta información de la anatomía a una parte clínica que vendría a ser pues la radiología. Dime. Ahí donde está el hueso yoide. Más adelante. Debajo de la mandíbula. ¿Sí? Acá es un pedacito. Ya. ¿Listo? ¿Ahí queda? ¿Ahí queda? ¿Tan rápido si quieren? A ver, aquí viene lo más feliz. Ya, presten atención para redondear todo lo que hemos visto. Miren, a ver. Justamente aquí tenemos las articulaciones llamadas cráneo-vertebrales. Cráneo-vertebrales. El cráneo con las vértebras. Vértebra, atlas. Hueso, articulación, occipito-atloidea. Acá está justamente la articulación occipito-atloidea. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Articulación. Atlanto-axoidea lateral. Atlanto-axoidea lateral. ¿Correcto? Vamos por acá. ¿Cómo se llama esto? Apófisis odontoide del axis. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo mismo que esto? Arco. ¿Arco qué? Anterior. ¿Qué articulación se forma? Odontoatloidea. Odontoatloidea. Pregunta. En la apófisis odontoides, ¿qué eje predomina? A ver, anatomía general. En la apófisis odontoides, ¿qué eje predomina? ¿Se acuerdan los ejes? A ver. ¿Qué ejes tenían? A ver, tengo un eje que se llama eje transversal. Eje longitudinal y eje sagital. ¿Cuál predomina? ¿Qué eje predomina en la posición Sagital. El longitudinal. Pregunta. Si este predomina el eje longitudinal, ¿cuál será el movimiento que va a tener o que le va a permitir al atlas? Flexión y extensión. Entonces, a ver, imagínate. Este es el atlas. Acá está el axis. ¿Qué movimiento le va a permitir? Rotación. Entonces, escuchen bien. A ver, escuchen, ¿ah? La articulación es una articulación que tiene amplio movimiento limitado o no tiene movimiento. Tiene amplio movimiento, por lo tanto es una diartrosis. ¿Cómo se llama la articulación? ¿Cómo se llama la articulación? Odontoatloidea.
Esta articulación odontoartroidea se clasifica como una diartrosis. ¿De qué tipo? ¿Recuerdan los tipos de diartrosis? Había un tipo de diartrosis que permitía el movimiento de rotación o de pívot. ¿Cómo se llamaba ese tipo de diartrosis? Se llamaba así, diartrosis de tipo trocoide o pívot. ¿Correcto? Entonces, escuchen bien. Una cosa es el nombre de la articulación. Una cosa es la clasificación de la articulación. Y otra cosa es el tipo de articulación. Entonces, yo te puedo tomar en el examen. ¿Cómo se clasifica la articulación odontoartroidea? Diartrosis. Ya. Y si te pregunto, ¿de qué tipo? Trocoide. Y si te pregunto, ¿qué movimiento permite la articulación odontoartroidea? Rotación. Rotación. Correcto, rotación lateral. Es así, ¿no? ¿Cómo se llama la articulación? Occipito. Occipito artroidea. Ya. Sigue siendo una diartrosis. ¿Correcto? Pero acá interviene, ¿se acuerdan? Les dije, la cavidad glenoidea que se articula ¿con qué? ¿Con qué se articulaba? Del occipital. Con los cóndilos. Con los cóndilos. Por lo tanto, sería una diartrosis de tipo condilia. Pregunta, ¿qué movimiento le permite entonces a mi cabeza? Que es una articulación de tipo condilio. Flexión y extensión. El movimiento que va a tener esta articulación llamado occipito-artroidea, ¿cuál es? Movimiento de flexión y extensión ¿de quién? De la cabeza. De la cabeza. ¿Correcto? Que tienen dos articulaciones con sus nombres y tienen con su clasificación de articulación. Ojo. Ya, quedando ahí. Presten atención. A ver, chicos. A ver, tranquilos ahí. Miren acá. A ver. Observen aquí. Acá tenemos una arteria que es importante. Escuchen. La arteria que se relaciona con la columna vertebral es la arteria vertebral. Ahí estás viendo la arteria vertebral. ¿Qué puedes notar en la arteria vertebral? ¿Que está pasando por dónde? Por los agujeros ¿qué? Transversos. Pero ojo, no está pasando por todos los agujeros transversos. Está pasando por los agujeros transversos ¿de quién? De C6, C5, C4, C3, C2, C1. ¿No pasa por dónde? Por el agujero transverso de C7. Ojo, está pasando solamente de C6 a C1. ¿Correcto? Y acá estamos viendo que la arteria vertebral hace como una especie de curvatura, justamente que se va a apoyar ¿dónde? En el arco posterior del atlas. ¿Se acuerdan que en el arco posterior del atlas había un surco para la arteria vertebral? Justamente ahí se está apoyando. ¿Ah? Otra cosa. ¿Qué tenemos acá? Los nervios raquídeos. Dije que los nervios raquídeos salían por ¿dónde? Los agujeros de conjunción. Correcto, están saliendo por los agujeros de conjunción. Y aquí estamos viendo la representación gráfica de esto, ¿no? Acuérdate que dentro de la columna vertebral, ¿quién está? La médula espinal. Correcto, está la médula espinal. Y estoy viendo que justamente los pedículos, tanto superior e inferior, que van a formar el agujero de conjunción. Y por ahí, ¿quién está pasando? El nervio raquídeo. Justamente está pasando por ahí el nervio raquídeo. Agujero transverso. ¿Qué está pasando por el agujero transverso? Arteria vertebral. Ahí estamos viendo la arteria vertebral. Estamos viendo el nervio raquídeo que pasan por sus respectivos espacios. Arteria vertebral por el agujero transverso, nervio raquídeo por el agujero de conjunción.
Ahora observen aquí, y esto es bastante importante y este gráfico lo van a entender mucho mejor. A ver, la columna tiene una serie de ligamentos que van a sostener las articulaciones. O sea, lo primero que hemos visto han sido los huesos que forman justamente la columna vertebral. Pero estos huesos no se encuentran sueltos, sino se encuentran unidos a través de ¿quiénes? De los ligamentos. ¿Correcto? Entonces vamos a ver ligamentos que sostienen a los huesos de la columna vertebral. Y por lo tanto voy a tener dos grupos de ligamentos. Los ligamentos comunes a la columna vertebral, es decir, son los ligamentos que voy a encontrar en toda la columna vertebral, y los ligamentos propios de la región cervical. Entonces, vamos a ver aquí. De los ligamentos comunes voy a encontrar tres ligamentos que son largos. ¿Cuáles son estos ligamentos? Tengo el ligamento longitudinal anterior y tengo el ligamento longitudinal posterior. ¿Correcto? Acompañado por un tercer ligamento, llamado ligamento supraespinoso. Ligamento supraespinoso. Veamos aquí en la imagen. Ligamento longitudinal anterior, es este que está aquí. Con la imagen, el ligamento longitudinal anterior se encuentra ¿dónde? Miren la imagen y descríbanlo. ¿Se encuentra por dónde? ¿Delante de quiénes? De los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales. No hay que ser genio para saber dónde se encuentra el ligamento longitudinal posterior. ¿Dónde se encuentra el ligamento longitudinal posterior? ¿Detrás de quién? De los cuerpos vertebrales. Y acá lo vamos a ver mejor, miren en este dibujo. En el centro, los cuerpos vertebrales. Por delante, ¿quién está? Ligamento longitudinal anterior. Y por detrás, ligamento longitudinal posterior. Ahí está. ¿Correcto? Bien representaditos. Entre cuerpo y cuerpo mencionamos que había un elemento. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Disco intervertebral. El disco intervertebral tiene dos elementos, ¿correcto? Lo que está en el centro, que parece una gelatina, se llama núcleo pulposo. Y lo que se encuentra por fuera se llama anillo periférico. Por si acaso, anillo periférico. Digamos, ya tengo los dos ligamentos. Y me falta el tercer ligamento, que es justamente el ligamento que estoy viendo por aquí. A ver, si este es el ligamento, que es esta cuerdita que va por aquí, ¿dónde se encuentra esa cuerdita? ¿En relación a quiénes? Muy bien. El ligamento que se relaciona a todas las apófisis espinosas se llama ligamento ¿qué? Supraespinoso. ¿Correcto? Supraespinoso. Entonces, aquí también lo vamos a tener representado. Acá está el ligamento supraespinoso. Entonces, ligamento longitudinal anterior, ligamento y ligamento supraespinoso. ¿Correcto? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Esos son los tres ligamentos largos. Ahora vamos a hablar de ligamentos que son cortos y que son comunes a la columna vertebral. Entonces tengo, en primer lugar, el ligamento capsular. Tengo el ligamento amarillo. Tengo el ligamento interespinoso. Y tengo el ligamento intertransverso. Ahí están justamente nuestros otros 4 ligamentos, pero son cortos en tamaño. Míralo en el gráfico, para que no te enredes, vamos a verlo acá primero. A ver, mira aquí. El ligamento amarillo se va a encontrar entre ¿qué elementos? ¿Te acuerdas qué era esto? Entre las láminas. Entonces, el ligamento amarillo se va a ubicar entre las láminas vertebrales. Ahí vamos a encontrar el ligamento amarillo. ¿Correcto?
Ligamento intertransverso, ¿dónde se va a encontrar entonces? ¿Entre quiénes? Entre las apófisis transversas, ligamento intertransverso. Y luego tengo el ligamento que se encuentra entre las apófisis espinosas. ¿Cómo se llama el ligamento? Interespinoso. Interespinoso. A ver, miren acá. ¿Apófisis qué? ¿Apófisis qué? Transversa. Ligamento intertransverso. Apófisis espinoso. Ligamento interespinoso. Ahí estamos. Lámina y lámina. Lo estamos viendo en una vista interna. Ligamento amarillo. ¿Correcto? Ligamento amarillo. Tranquilo, pero. ¿Por qué te desesperas? A ver, miren acá. Ahora un poquito más realista la figura. Ligamento. Longitudinal anterior. Muy bien, ligamento longitudinal anterior. Estructura. Intervertebral. Mira, he cortado la zona de los pedículos. ¿Qué es esto? Ligamento longitudinal posterior. Es el ligamento longitudinal posterior. Porque he cortado justamente los pedículos donde está la apófisis espinosa, estas vértebras, ahí lo he cortado. Y estoy viendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales. ¿Correcto? Vamos por acá. Apófisis transversa. Ligamento intertransverso. Aquí estaría lámina y lámina. En esta zona, lámina y lámina. Ligamento ligamento amarillo. Es complicado. Espera. ¿Cómo presionan ustedes? Miren acá.